La palabra de esta semana la podemos encontrar en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Es un poco largo, pero es importante que entendamos el contexto. Y dice así la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo de Jehová, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén. El título del mensaje de esta semana es: ¿Dónde estás? Podemos ver en este pasaje que hemos leído cómo Dios en varias ocasiones pregunta a Elías: Elías, ¿dónde estás? Esta pregunta no lo estaba haciendo porque no sabía dónde Elías estaba, sino que realmente le estaba preguntando
sobre su estado espiritual. Elías, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué has llegado a este punto? Hace un momento Elías estaba orando, Señor, quítame la vida. Hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Ya quiero abandonar, llévame al cielo. Y es el Señor el que se acerca y le dice a Elías, ¿dónde estás? ¿Por qué estás así? ¿Qué te está ocurriendo? Dios está haciendo la evangelización del mundo. Y Dios no necesita a muchas personas. Con una persona puede cambiar la historia de toda una nación. Por eso, ¿qué es lo más importante? Que todos vosotros podáis estar preparando el día del culto. Que vuestra oración sea la oración que contiene el contenido de la palabra de Dios que se cumple. ¿Cómo puedo hacer esto? Cada semana escucháis la palabra. A lo largo de la semana, orar con el contenido que habéis recibido del mensaje. Entre semana tenéis la escuela de evangelismo. Orar con el contenido que Dios os está dando. Entonces veréis una corriente por la que Dios os está guiando, una corriente en la que Dios está obrando. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Hacia dónde nos está guiando? ¿Hacia dónde está guiando la iglesia? ¿Hacia dónde está guiando mi vida? Tengo que encontrar eso, entonces, aunque venga un problema, realmente no me derrumbo, no me desmorono, sino que puedo recuperar la fuerza de Dios. Elías venía de pelearse con 850 falsos profetas, 850 contra él, y Dios obró poderosamente a través de él y venció a todos esos 850 falsos profetas. No solo eso, venían de un tiempo de grandes sequías y Elías oró y Dios hizo descender lluvia también. Es que Elías era una persona que realmente la mano de Dios estaba junto con él. A lo largo de su vida podemos ver cómo Dios obró a través de él y venía de recibir estas grandes respuestas. Pero ¿qué ocurrió? Que la reina Jezabel dijo, ¿cómo que este Elías ha matado a mis 850 falsos profetas? Yo juro delante de todos que voy a matar a ese Elías, que en un día le mato. Al oír esto, Elías salió corriendo. No solo salió corriendo, sino el estado espiritual en el que quedó. Ya no el miedo que se apoderó de él, sino que en ese momento ya no había ni Dios, ni había plan de Dios para su vida, ni había propósito, ni siquiera tenía una misión en su vida. Dios que le estaba usando, que le había llamado porque quería hacer algo a través de él, a la hora de encontrarse con este problema, abandona. Y pensaba, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Señor, llévame, ya he acabado todo lo que yo tenía que hacer. Esa era la condición en la que estaba Elías, totalmente derrumbado. Y por eso Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás? Cuando estoy luchando, Dios está haciendo algo importante. Puede que te sientas ahora mismo bajo una circunstancia o que te sientas que no estés en el mejor momento, que sientas que a lo mejor no estás viendo el plan de Dios para tu vida o que por qué Dios permite ciertas situaciones, cuál será el plan de Dios. Aun sabiendo que hay un plan de Dios, no entendemos por qué está ocurriendo esto. Puede que te veas luchando alguna batalla. Incluso que te veas un poco derrotado por algunas situaciones que te sobrepasan. En la familia, en tu puesto de trabajo, con tu economía o con tus hijos. Cuando estás luchando, ¿qué tienes que saber? No caigas como Elías, sino que aunque estás en medio de una batalla, aunque estás luchando, aunque te sientes que no tienes fuerzas, tienes que saber que Dios está haciendo algo importante, que es el tiempo de recibir grandes respuestas, que es el tiempo donde van a venir, se va a abrir las puertas necesarias. Normalmente
Nosotros en medio de estas situaciones decimos que es lo más difícil, pero realmente es el tiempo donde Dios está preparando lo mejor. Siempre he dado este testimonio de que las mayores respuestas en mi vida han venido a través de las mayores dificultades o incluso de lo que en el mundo se conoce como fracaso. Suspensos, denegaciones, que no me cogen en el trabajo o que me echan de un lugar, que esperaba aprobar una asignatura y no he podido aprobarla, que esperaba el acceso a una universidad y no he podido acceder a esa universidad. Eso que aparentemente parece que es un fracaso, me ha llevado a la mayor bendición de mi vida. A través de todas esas situaciones, Dios ha cambiado la historia de mi vida. Como siempre digo, que tenemos planes, hacemos planes, pero nunca, por muy buen plan que tengas, va a ser mejor que el plan que Dios tenga para ti. Por eso, menos mal que Él tiene el control. Todos los días, ¿qué tengo que hacer? Recibir la guía a través de su palabra. Por eso, la oración de la palabra es la mejor oración que podéis hacer. En el tiempo de mi aflicción, ¿qué está haciendo Dios? Me está preparando para mi futuro. Pensaba que era un problema, pensaba que era una dificultad, pensaba que era algo que me sobrepasaba, pero después de un tiempo me he dado cuenta de que todo eso se ha vuelto una gran plataforma para mí. Las cosas a las que me enfrento hoy día no son gran cosa debido a lo que me enfrenté en mi pasado. Siento como todo eso fue plataforma para mí. En medio del sufrimiento, aunque no lo deseamos, aunque no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere para tu vida, pero a veces viene sufrimiento. Ahí en medio está el poderoso plan de Dios que se cumple. A veces ocurren cosas que no deseamos, que no es lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios no te desea sufrimiento o dolor, pero que a través de todas esas situaciones vas a poder ver cómo el plan de Dios se cumple en tu vida. Llegamos a ciertos puntos donde decimos, ya no puedo más, este es el fin, pero Dios, en realidad, ni siquiera ha comenzado todavía. Esto ha ocurrido con Elías en el versículo de hoy. Él decía, pues ya he vencido a 850 falsos profetas. Ya he orado y ha llovido después de mucho tiempo. Todo el pueblo de Israel, Dios te está dando la espalda, te ha negado por completo, soy el único que queda, pero yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. ¡Hala, llévame ya al cielo! Está diciendo, es el fin para mí, pero Dios ni siquiera había comenzado todavía. Cuando pensamos en Elías, ¿en qué pensamos? Elías, ¿qué es lo que hizo Elías? Cuando pensamos en esto, por supuesto que pensamos en los 850 profetas, pero no fue ni siquiera lo principal por lo que Dios le llamó. Fue un profeta que Dios utilizó para levantar un nuevo rey a Israel. No solo eso, sino que a través de él se levantó el movimiento de Dotan que con esos 7000 discípulos. No solo que Dios había preparado que no iban a doblar rodilla delante de los falsos dioses ni delante de Baal. No solo eso, sino que a través de Elías se levanta Eliseo. Eso es lo que hizo Elías a lo largo de toda su vida. Ni siquiera Dios había comenzado a usarle para lo que le había preparado y le había llamado. Pero Elías ya estaba diciendo, es el fin. Muchas veces nos vemos en medio de estas situaciones. Es el fin. Pues yo no sé qué plan tendrá Dios conmigo, pero yo ya no puedo más. Hay un nuevo comienzo de Dios. No es un problema, es un nuevo comienzo. Dios te está dando la oportunidad de comenzar de nuevo y comenzar correctamente. Elías disfrutó de grandes respuestas y tuvo una gran victoria. Era una persona que
Todo el mundo veía que Dios estaba junto con él. A través del enfrentamiento del Monte Carmelo, como os he dicho, se enfrentó a 850 falsos profetas y tuvo la victoria. ¿Qué mayor evidencia necesitaba él de que Dios estaba? No habría mayor evidencia en esa época de que realmente Dios estaba con esa persona. No solo eso, 3 años y 6 meses de hambrunas por falta de lluvia, por la sequedad, y Dios responde su oración por la lluvia. Pero un día recibe la notificación a través de ese mensajero, como hemos leído, que la reina Jezabel le está amenazando de muerte, que ha prometido que le va a matar. En este momento su vida cambia por completo. Cae en una depresión espiritual y se desanima. Sale huyendo, abandonándolo todo. Pierde su identidad, pierde su autoridad. Toda esa espiritualidad que él tenía, que Dios además respaldó al enfrentarse a esos falsos profetas que retaban a Dios directamente, desafiaban a Dios directamente en nombre de demonios y de otros dioses. Toda esa espiritualidad, la misión que Dios le había dado para esta época, lo que Dios estaba haciendo a través de él, parece que todo se desmoronó por completo. Tuvo que salir huyendo, pero en realidad fue el nuevo comienzo de Dios para su vida. Dios le derrumbó por completo, porque él estaba mirando mal las cosas. Le derrumbó por completo hasta el punto que él llegó a decir, se acabó. Pero para Dios dice que es un nuevo comienzo. Dios le derrumbó por completo. ¿Por qué? Él pensaba que el poder o la respuesta que era que cuando él pedía que descendiera fuego, es el fuego, el viento, el terremoto, y es Dios mismo el que le muestra delante suya, cuando está en esa cueva, cuando está totalmente depresivo, que ha perdido todas las fuerzas. Mira, tú has recibido estas respuestas, tú has hecho descender fuego, pero ahí no está Jehová. Tú has hecho que esta respuesta venga, que esta obra se levante, pero ahí no está Jehová. Has visto el viento, has visto el terremoto, has visto el fuego, ahí no está Jehová. No es para eso, simplemente para lo que te ha llamado. No es la respuesta, no es mi realidad física. El hombre es un ser espiritual. Y eso es algo que no podemos obviar. Las personas no siguen a otros por lo físico, por lo material. Al fin y al cabo, son seres espirituales. Si hay un mensaje que salva tu vida, si hay un mensaje que te da fuerzas, eso es lo que acaba siguiendo lo que te hace continuar y seguir a esa persona. Por eso, ¿qué es lo importante? Que cada uno de vosotros os levantéis como los obreros, las personas que son capaces de transmitir esa respuesta al campo que os rodea, que necesita del Evangelio. Por eso, encuentra el yo que Dios quiere en el pacto. Hay un plan absoluto de Dios para tu vida. Mirando toda tu vida, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Yo he pensado esto sobre mi vida. ¿Quién soy yo dentro de la evangelización del mundo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo mis dificultades. Hay una realidad física, limitaciones que tengo por el horario en el que estoy, de todo tipo, sean económicas, sean sociales, sean de que pues, estoy en Corea o de cualquier otro tipo de limitación que yo pueda tener. Y por esas limitaciones, en muchas ocasiones nos frustramos. Dios, es que, ¿por qué tengo que vivir así? O como me decía un hermano, ¿no? Es que vivo toda la vida y parece que vivo para pagar impuestos. ¿Será ese el plan de Dios para mi vida? Nos encontramos con una realidad física, limitaciones que nos llevan a veces a desanimarnos. Por eso que es importante que encuentres el yo que Dios quiere en el pacto. Al mirar toda tu vida,
¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde tienes que poner tu corazón? ¿Qué es lo más importante en este momento? Eso es lo que tenemos que encontrar y mirar y seguir hacia adelante. Entonces verás que el problema no es un problema ni la dificultad, sino que es la oportunidad para comenzar algo nuevo y de forma correcta. En Génesis 3:9, Adán ya había pecado y él estaba intentando solucionar su problema del pecado con algo que no podía ser solucionado, que no se podía solucionar. Intentaba solucionar su problema del pecado cubriéndose con una hoja de la higuera, con hojas de la higuera, o escondiéndose detrás de los arbustos. Como si se escondiera, el miedo iba a desaparecer, o como si se cubre, el pecado iba a ser perdonado. Ahí Dios llama a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? No, es que estoy desnudo, tengo vergüenza. Dios fue a buscar a Adán. Y al ver que había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dio un nuevo pacto. Adán, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Es el pacto que Dios le dio a Adán. A través de ti vendrá el Mesías. Esos delantales de las hojas de la higuera no te sirven. De ahora en adelante, para que tú vivas, aférrate a este pacto. Tú eres la persona que tiene que vivir haciendo el derramamiento de sangre. A través de tu culto, por la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte, por lo que en tus rituales, en tu culto a Dios, ofrende ese holocausto, ofrende ese culto a Dios derramando sangre. Enseña esto a tus siguientes generaciones y es esa sangre de ese sacrificio, del sacrificio verdadero que cubre la paga del pecado. ¿Qué le estaba hablando? De Cristo. Que Cristo vendrá y morirá por tus pecados. Él dará tu vida, se sacrificará y por su sangre tus pecados serán perdonados. Adán, ser humano, tú, de ahora en adelante, tú y tus generaciones, vive dentro de este pacto. Fuera de él no habrá respuesta. Por eso, el culto de Caín, Dios no lo recibió porque no había sacrificio de sangre, pero el de Abel sí. Y mientras permanecían en el pacto, realmente tenían la vida. Dios los cubrió con pieles. Al cubrirlos con pieles de animales, se entiende de que mató a algún animal para cubrirlos con pieles y de esta forma recibir el perdón de pecados. Adán se encontró a sí mismo dentro del pacto de Dios, la simiente de la mujer, Cristo, el sacrificio de sangre, el sacrificio que vendrá a hacer esa simiente de la mujer, Cristo. Y ese fue el nuevo comienzo de Adán, el verdadero comienzo de encontrar el yo que Dios creó y encontrarme en el pacto. Podemos ver que Moisés salió de palacio huyendo y estuvo durante 40 años en el desierto de Midian. Ahí se encontró con Jetro, también con su esposa, y fue en el horario perfecto que Dios mismo descendió a buscar a Moisés y le llamó: Moisés, Moisés, en el monte Horeb. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y le mostró el qué, el sacrificio de sangre. Haz que mi pueblo salga de Egipto para darme culto, para hacer sacrificio de sangre, porque entonces así la oscuridad es quebrantada. Entonces así sus pecados son perdonados. Entonces así obtienen la salvación. Moisés, Moisés, ¿cuál es la característica de esto? Adán había pecado, estaba ya entenebrecido, ya ni siquiera diferenciaba cuál era su problema. Yo esto lo he pensado muchas veces.
Si viene Dios y estando yo en el huerto del Edén, ya habiendo comido el fruto, yo le hubiese dicho, Dios, es que no sé qué ha pasado, la serpiente o lo que sea nos ha engañado y es que hemos comido de este fruto. Ayúdame, ¿y ahora qué hago? Es que hemos muerto espiritualmente porque hemos comido este fruto. Yo hubiese dicho algo así, no hubiese puesto excusas, le hubiese dicho, es que mira lo que ha pasado, ayúdame de alguna forma. Pero Adán ya tenía un estado mental, espiritual, donde no era capaz de entender cuál era realmente su problema. No, el problema es la mujer que tú me has dado. El problema es que estoy desnudo y tengo vergüenza. Antes también lo estaba, no ese es el problema. Tu problema es que has pecado, que hay pecado en ti, que has quedado separado de Dios y que te has quedado bajo la autoridad de Satanás. Ese es el problema del hombre y ni siquiera sabe cuál es su problema. Moisés estaba desanimado. Su madre desde bien pequeño le compartió el Evangelio. Sabía que Dios le había puesto en esa posición en palacio para que algún día llegara a liberar a su pueblo. Sabía que había recibido ese llamado, pero ya estaba viejo. Habían pasado los años, parece que eso no iba a ocurrir nunca. Totalmente abandonado. Había perdido de vista esa misión por la que Dios le había llamado. Tanto a Adán como a Moisés. ¿Cuál es la característica? No fueron ellos los que fueron a Dios, sino que Dios descendió a ellos. Dios fue a buscar a Moisés, Dios fue a buscar a Adán, preguntando, ¿dónde estás? ¿Por qué? Sois instrumento escogido, sois esas personas que yo he llamado, ¿para qué? Para restaurar la gloria de Dios en esta tierra. Si vemos en Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Le pregunta Dios. Elías, ¿dónde estás? ¿Por qué estás aquí en este lugar? ¿Por qué estás ahí debajo del enebro? ¿Por qué estás tan derrotado? ¿Por qué has perdido las fuerzas? ¿Pero quién eres tú? ¿No sabes quién eres tú que estás así derrotado? Tú eres hijo de Dios, yo estoy contigo, no te abandonaré. Toda la autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. Ahora está con vosotros, id y haced discípulos. Habéis sido llamados para ello. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué este es tu estado? ¿Hasta qué punto estás siendo engañado? Es el tiempo de restaurar el mandato celestial, el llamado y la misión que Dios nos ha dado. Es el tiempo de preguntaros muchas cosas. ¿Realmente creo en Dios? ¿Realmente creo que Dios está conmigo? ¿Realmente creo que Él es el dueño de mi vida y que Él gobierna mi vida y que es soberano? ¿Realmente creo que estoy bajo la soberanía de Dios, aunque me venga el problema que venga? ¿Realmente creo que Dios tiene el control? ¿Realmente Dios está obrando en mi vida? Lo creo. Creo que está conmigo en todo momento. Creo que es mi Padre. Creo que tengo la salvación. Creo que soy libre de toda autoridad de Satanás. Creo que ya no tengo la condenación del pecado. ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué legado he de dejar? ¿Lo he encontrado esto? ¿Por qué vengo cada domingo aquí? ¿Por qué cada domingo escucho el mensaje de Toñín? ¿Qué es lo que Dios me está hablando cada semana? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si no lo encuentro, cada vez se vuelve una carga más grande. Hasta te sientes comprometido. Eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de Elías. Realmente Dios es la respuesta para mi vida. Por eso, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Obtener fuerza espiritual de Dios. Porque en medio de cada problema y evento, Dios tiene un plan perfecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es ganar la fuerza espiritual que Dios nos da y esperar. Porque de verdad que en medio de todo problema hay un gran plan de Dios
oculto que Él ha preparado. ¿Por qué? Pues Él es el que ha descendido y ha venido a mi vida. No solo el que me ha llamado y me ha salvado, sino también el que dice que me va a usar. No es un camino que ni siquiera hemos escogido, sino que Dios ha permitido. Tenéis que encontrar ese plan. ¿Por qué Dios me ha hecho encontrarme con Toñín? ¿Por qué Dios me ha hecho encontrarme con Darapán? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cuál es el plan de Dios en medio de todo esto? En Génesis 41-38, el Espíritu de Dios estaba con José y Dios le hacía prosperar en todas las cosas. José tenía esta fuerza espiritual. Él experimentaba que aunque estaba en medio de esclavitud o estaba trabajando como esclavo en la casa de Potifar o estuviera en la cárcel, estuviera donde estuviera, José, él sentía, tenía esa fuerza espiritual y experimentaba que Dios estaba junto con él en su espíritu, con su espíritu. No solo eso, sino que cuando Samuel también unge a David, podemos ver cómo el Espíritu de Jehová vino sobre David en gran manera. Y desde ese momento la vida de David empezó a cambiar porque el Espíritu de Jehová obraba junto con él. David, a través de su alabanza, a través de la meditación en la palabra, cuando él escribía los salmos, ahí estaba realmente experimentando y meditando en lo profundo de la palabra y de Dios. De ahí recibía una gran fuerza espiritual. El yo soy del monte Oreb estuvo con Moisés en todo momento con las 10 plagas, al sacar al pueblo de Dios de Egipto y caminar por el desierto. Dios estuvo junto con él. Por eso, sea que venga una respuesta a tu vida o que incluso veas, parezca que todo se desmorona, ¿qué es lo más importante? Que recibas esta fuerza de Dios. Entonces, en medio de la respuesta, no te no vas a sacar pecho. ¿Qué vas a ver? Que es Dios en ti. Y si una persona disfruta de esta fuerza espiritual, cuantas más respuestas, cuantas más obras parece que se levanta, en realidad se ve a sí mismo más pequeño delante de Dios. Por el lado opuesto, si yo estoy ganando esta fuerza espiritual, aunque todo se desmorona, aunque parece que todo se pierde, realmente estaré ganando fuerzas de Dios. Podré ver el plan de Dios oculto. Aunque todavía no lo entienda, tendré esa esperanza y tendré la seguridad y la paz dentro de que Dios tiene el control de toda la situación. Es el comienzo de Dios. Por eso, tenemos que encontrar la misión preparada por Dios y salvar a las generaciones futuras. Aunque parecemos débiles, todavía hay una misión que he de cumplir. Aunque hay un momento que parece que ya no pueden más, que ya no sé cuál es la respuesta de Dios, que parece que yo no voy a hacer nada por o para el Evangelio. Realmente hay una misión que todavía has de cumplir. Por eso sigues aquí. Cuando Dios quiera hacer todo lo que quiera hacer a través de tu vida, te llama a tu presencia, a su presencia. Todavía hay una misión que he de cumplir. Aunque yo parezco débil. Por eso encuentra la misión preparada por Dios para tu vida. Encuentra a esos 7.000 discípulos que no se arrodillan ante Baal. Elías se sentía muy débil, sentía que ya no podía más, que no sabía más qué hacer, sentía que su vida se había acabado, que ya no podía servir más a Dios, pero Dios ni siquiera había comenzado su obra con él. Elías, he preparado 7.000 discípulos ocultos que tú todavía no has encontrado. Encuentra a esos 7.000 discípulos y levántalos. ¿Para qué? Serán los discípulos que no se arrodillan ante Baal y que harán que este evangelio se difunda. También tienes que encontrar a Eliseo.
el sucesor que continuará con este movimiento. No solo eso, es que Dios, quien está haciendo la evangelización del mundo, porque Dios está haciendo la evangelización del mundo, podrás ganar sin ni siquiera luchar. Y las 237 naciones ciertamente se salvarán. Es el nuevo comienzo de Dios para difundir el evangelio alrededor del mundo. Dios llamó a Elías en medio de todo esto. No es el fin, es la nueva oportunidad para comenzar de nuevo y algo verdadero. Por eso en la dificultad, es ese tipo de oportunidad, solo gana esa fuerza espiritual. ¿Cómo? Teniendo el tiempo profundo de la palabra. No hay nada mejor, ni nada que yo vea que te pueda dar más fuerza que la palabra en sí. Cuanto peor te sientas, escucha la palabra. Si es posible, siéntate en la mesa con una actitud de estar recto en la mesa y toma apuntes. Transcribe la palabra si hace falta. Cualquier mensaje del pastor Ryu te vale. Dios te va a hablar, te va a dar fuerza, porque predica el evangelio. Un mensaje que tú hayas recibido gracias. Coges y empiezas a tomar apuntes. Dios te va a dar la fuerza espiritual a través de la palabra. Cuando yo me siento así, también lo hago así, en el coche, caminando, con los auriculares. Incluso antes de dormir, cuando he estado mal, tumbado en la cama y me pongo el teléfono al lado, a un volumen que lo pueda oír yo, sin despertar al vecino, y escuchar la palabra, que se vaya grabando en mi alma, va cambiando mi estado anímico, mi estado espiritual. Entra en un tiempo profundo de oración. Disfruta del tiempo profundo para ganar esa fuerza espiritual. Por eso el culto es importante, porque en el tiempo del culto tienes la adoración a Dios, tienes la oración profunda a Dios y es el tiempo donde recibes esta palabra. Una hora que te concentras en el mensaje, puedes recibir la fuerza espiritual que puede cambiar toda tu semana, que cambia toda tu semana. Por eso os bendigo para que podáis comenzar de nuevo. Hoy día, a través de la palabra, Dios te pregunta, ¿dónde estás? Al igual que le dijo, Elías, ¿dónde estás? ¿Quién eres tú? Vamos, que yo te he llamado para esto y estás diciendo que ya está, si ni siquiera he empezado lo que quiero hacer contigo. Yo te he salvado, he dado mi vida, he muerto por ti para salvarte, he solucionado todos tus problemas, para que disfrutes del Evangelio y por algo que quiero hacer a través de ti. Y tú estás diciendo, ya no hay Evangelio, ya lo que me queda de vida, ya calladito, tranquilito, lo abandonas, lo dejas. Elías, ¿dónde estás? ¿Pero quién eres tú? ¿No lo sabes? Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, al igual que tú viniste a buscar a Elías, a Moisés, a Adán, también vienes a nuestras vidas preguntándonos dónde estás. Señor, que sea el tiempo de restaurar nuestra identidad y autoridad en Cristo. Que sea el tiempo de encontrar la nueva misión, sea el tiempo de encontrar el pacto eterno y encontrarnos a nosotros mismos dentro de este pacto, Señor. Que podamos encontrar aquello que tú quieres hacer a través de nosotros para saber direccionar nuestras vidas, saber ser capaz de darlo todo, Señor, por esa misión que tú nos das. Obra, Señor, con tu espíritu en cada una de las vidas de todos los hermanos. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén.